Sí. Ahí, a ver. Creo que ahí está, supongo que está grabando. Bueno, Úrsula, buenos días. Estoy acá Sí, muy buenos días. presentándote para los jóvenes de 11º grado del San Miguel Arcángel. Quiero contarles, jóvenes, que Úrsula es una maestra de muchos años, una maestra Waldorf, y ella nos va a contar un poquito de su vida, pero lo más importante es que para mí es una maestra muy admirada. Y además muy querida. Así que es un gran honor tenerte y que los jóvenes conozcan algo de tu vida. ¿Querés Bueno, muchas gracias. presentarte? Sí, yo quiero sobre todo presentarme como alguien de la tercera edad. Uh-huh. ¿Y por qué quiero presentarme así? Quiero presentarme como una maestra de alma, fue mi vocación, pero la oportunidad que me das, Santiago, de poder compartir este camino, este hilo, es muy especial para mí, porque compartir con ustedes, los jóvenes, esto que se ve cuando uno es de la tercera edad. Es como que uno sube unos escalones y puede ver la vida y puede decir, mira vos cómo desde el comienzo, aún con toda mi rebeldía, aún con todo lo que les quiero contar, hay un hilo maravilloso y espero que una cosa u otra les sea útiles. Lo más lindo a esta edad es que lo que nosotros hayamos vivido y hayamos sufrido y hayamos luchado, a ustedes les sirva, aunque sea para poder reflexionar. Y eso me llena el alma de alegría. Muchas gracias, Santiago. Y muchas gracias a ustedes que están ahí, que algún día les digo que no voy a poder aguantarme de ir y saludarnos para tener este feeling, para poder verlos. Ahora los intuyo. Sí. Bueno, sí. Contanos lo que hayas pensado y preparado para ellos, porque realmente, como gran maestra que sos, es siempre un placer escucharte, así que ahí está. Este espacio es para vos, aunque, como dijiste, estemos tan distantes de los jóvenes. Sí, sí. Pero viste que también una cosa que uno descubre en esta época es que tenemos la posibilidad, más allá de esto que los vemos a través de estas pantallas que son muy, muy maravillosas en sí, pero que hay otros hilos y otras comunicaciones. Y lo sentí esta mañana. O sea, sentí que aún sin conocerlos, aún sin poder verlos ahora, hay algo más allá. Bueno, si te parece, voy a empezar. Sí. Yo supongo, queridos jóvenes, que mi vida les va a parecer un cuento. Porque claro, imagínense, vengo de la mitad del siglo pasado. Imagínense. Entonces quería contarles así, mirando este hilo que me lleva a ser docente y hacerlo ahora el resto de mi vida, quiero contarles que yo soy la mayor de 7 hermanos, y digo hermanos con razón porque son 6 varones los que me siguen. Y eso me puso en esa época en un lugar muy particular. Varones y niñas teníamos como educativamente también roles diferentes. Y eso de ser la mayor y la única mujer, bueno, me llenó de muchas obligaciones muy particulares que mis amigas no tenían, como dar siempre el ejemplo, tener que ocuparme de ellos, tener que cuidarlos, por lo tanto entretenerlos, tener que llevarlos a la noche a la cama para que se duerman, y eso era dormirme contándoles leyéndoles algún cuento, y sentir que me tironeaban para, ¿cómo sigue, cómo sigue? Yo no tenía ni idea hasta dónde había llegado, pero es interesante después a la edad cómo repercute. También contarles que muchas veces para escaparme de todos esos hermanitos, me subía a los árboles, a lo más alto, donde ninguno podía llegar, para poder estar sola, para poder pensar, que era otra de mis grandes aficiones, la lectura, cuando descubrí la lectura, pero en esa época había que trabajar y no perder el tiempo leyendo, por lo menos en nuestro hogar. Y era muy, muy difícil en esa época para la niñez, porque había que adaptarse sí o sí, había que hacer lo que decían los mayores, porque
realmente también los golpes eran entendidos como un método de hacer que los chicos salgan buenos. Bueno, cuando entré a la escuela, entré a una escuela de monjas, y esto era un gran problema para mí. Primero que en mi casa solo se hablaba alemán, porque mis padres, que eran argentinos, pero habían nacido bajo la gran ilusión de mis abuelos, en cuanto se pueda se vuelve a la patria, que era Alemania o Francia. Y entonces en casa solo se hablaba alemán. Y en esa escuela nadie hablaba alemán. Además, imagínense, con 6 hermanos varones, mis amigos eran los varones del barrio. Yo empecé una carrera futbolística interesante siendo así como la crack, pero lentamente, el paso de los años, fui decayendo, digamos, hasta que mis hermanos decían, si vos venís, no vamos a jugar. Y ahora encontrarme en una escuela de niñas, con un uniforme, y arriba del uniforme el guardapolvo, hacer educación física en uniforme, todo eso era como un corset, más allá de que lo que me enseñaban en la escuela no me interesaba para nada. Yo tenía muchas preguntas, muchas, que me intranquilizaban mucho, pero todo eso que pasaba en la escuela no me interesaba. Además, en la escuela regía también como una gran discriminación, que era muy corriente en esa época. Había algunas de mis compañeras que lamento mucho no haber tenido la valentía de acercarme a ellas, porque desde la misma escuela se discriminaba a quienes eran hijas de padres separados, como si fuera una enfermedad contagiosa. Y además otras cosas, hacía mucha diferencia entre los que tenían dinero y no. A mí recuerdo muy bien un día de la maestra que, bueno, la maestra nos iba llamando de a uno para que entregáramos el regalito, y recuerdo que otros traían una cartera, cosas que yo ni conocía, no conocía ni esa calidad, ni esa contextura, y yo llevaba un chocolate, que en mi familia, bueno, era algo muy codiciado. Y recuerdo el gesto con que la maestra dijo, bueno, muy bien, muchas gracias, te podés sentar. Y eso más muchas otras cosas, como por ejemplo que yo tenía grandes preguntas en relación a la religión, que me era muy importante, pero yo no podía entender algunas cosas. Y entonces vivía afuera, en el pasillo, porque váyase para afuera. Y yo no entendía muy bien por qué. Por supuesto que eso generó en mí una rebeldía, después era a propósito, les preguntaba cualquier cosa. Ya había visto que afuera en el pasillo era más divertido que adentro. Y estoy hablando de la primaria. Tuve que trabajar mucho en mi casa para que me permitieran ir a la secundaria de mis hermanos. Porque mis hermanos estaban en la primaria todavía, pero era una escuela con alemán. Era una escuela mixta, y era una escuela que valoraba mucho los deportes, que eran así como ideales maravillosos para mí. Y finalmente logré que mis padres estuvieran de acuerdo, y ahora pasa algo muy interesante en el examen de ingreso. Era un examen con test vocacional. Y los dos directores que habían tomado el test, uno en alemán y otro en español, salieron diciendo que lamentaban mucho que, bueno, el coeficiente intelectual era muy bueno, pero que el 90 y pico, no me acuerdo exacto, de porcentaje en cuanto a mis talentos estaban relacionados con la docencia. Y eso significaba volver a la escuela de monjas, porque esa escuela alemana con deporte no tenía el rubro docencia. Entonces, cuando dijeron esto, y mi mamá, bueno, por supuesto que estaba sentada ahí, dijo, bueno, pues entonces tendremos que volver a la escuela. Yo me paré y dije, lo último que voy a hacer en mi vida es ser maestra. Mi mamá
como hacía siempre, se levantó también y me dio un bife de la derecha y otro de la izquierda, Wow. lo cual era una gran vergüenza, porque esto frente a los directores. Nos despedimos y en el camino a casa yo le dije, mira mamá, si ustedes me obligan a volver a la escuela, yo me voy a suicidar. Y no me van a poder cuidar tanto como para que yo no encuentre el momento y la forma de hacerlo. ¿Y Y ahí eso mi qué mamá significó entendió, ahí? ¿cómo? Y que ¿Cómo? entonces, ¿cómo reaccionó tu mamá frente a semejante palabras tan profundas y tan duras? Santiago, ella se quedó como muy, muy conmovida porque sintió que era verdad, sintió que no había forma de evitarlo. Y entonces, bueno, llegada a casa, eh, se habló, por supuesto, en mi casa, mis padres muy enojados, pero bueno, yo ya tenía como un historial. Y lo que dijo mi papá fue, muy bien, pero entonces no podés estudiar, se llamaba nacional al bachillerato, sino que tenés que hacer comercial, porque detrás tuyo vienen 6 varones. Y ahora, bueno, chicos, van a ver la concepción que se tenía entonces, porque él decía, ellos 6 van a tener que trabajar y mantener un hogar, mientras que vos vas a ser madre y ama de casa. Y por lo tanto no podemos pagarte un estudio. Tenemos que ya ahorrar para poder prevenir lo que venga después. Y yo con tal, Santiago, de no tener que ser maestra, porque me parecía que era lo último, que era lastimar a los niños con una injusticia detrás de la otra, también con las notas, también todo el criterio era, a mi entender y desde mi vivencia, sumamente injusto. Por lo tanto, entré en esa escuela. Y la verdad que fui feliz por mis compañeros, pero lo que me enseñaban no me interesaba para nada. No tenía nada que ver con todas mis preguntas. Pero había una cosa interesante, que era el bibliotecario. En realidad el régimen de la biblioteca era un libro por semana. Y hasta que no se entregara el anterior, no había otro. Pero él me permitió llevar hasta 7 libros por semana. ¿Dónde leía? En mi casa no, porque tenía que trabajar. Leía de noche y mi papá venía y apagaba la luz. Entonces con la linterna entre las almohadas, bueno, me las arreglaba para leer, pero también leía en clase. Leía en clase y tenía una compañera que nos pasábamos también los libros, que o sea, siempre sacábamos buenas notas, muy habiendo aprendido esta postura así, y corríamos así por debajo, por párrafos el libro, hasta que un profesor se dio cuenta y nos sacó entre las dos 5 libros, Wow. porque leíamos también así a varias voces. Pero ese fue un campo maravilloso para mí. Y en mi casa no eran afectos a la lectura, porque tenían la idea de que quien lee mucho tiene, como decían, pajaritos en la cabeza en lugar de ser alguien que trabaja como hay que trabajar en la vida. Bueno, otra cosa linda de esa etapa de secundaria era que, como no había dinero en mi casa, mis padres siempre se ingeniaron que yo pudiera ir a un campamento. Claro que como no se podía pagar, me ofrecían como ayudante. Empecé de chiquita, ayudante de cocina, ayudante en la limpieza, pero vivía el clima de campamento. Pero ya en la secundaria era una de las responsables. Y eso también me gustaba mucho. Me gustaba ingeniarme cosas que les gustaran a los chicos. Y uno de los puntos sensibles de un campamento es la noche, de lograr que todos se duerman. Porque hasta que no hubiera silencio en todas las carpas, uno no podía ir a dormir. Y la verdad que uno queda exhausto. Bueno, vos sabrás cómo es. Uno queda exhausto, tiene menos fuerzas que los chicos y los jóvenes, y ellos siguen, que siguen, porque la noche es maravillosa para ellos. Entonces,
yo encontré algo de lo cual hoy me avergüenzo mucho, pero que dio un resultado maravilloso. Por lo tanto, no te lo copies, Santiago. Que es contarles cuentos de terror. Y eso era, así, después de eso cada uno iba chico, 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 despacito, y estaba feliz de poder estar con la bolsa de dormir bien cerrada y bien seguro. Bueno, y eso iba a ser interesante porque, y un poco chicos, quiero, no sé si se nota cómo se va hilando despacito, ¿no? Porque cuando, mientras estoy en la secundaria, en 5º año, haciendo deporte, me quebré el brazo. Entonces, el director vino un día, un hombre que nos incentivaba mucho, que me quería mucho, y me dijo, ya tenés, es 5º año, ya tenés aprobada la secundaria, yo te necesito. Como no podés escribir porque tenés el yeso, te necesito en el internado en Cardales. Tenemos ahí un gran problema con el pabellón de niñas que no encontramos a nadie capaz de hacerlas dormir. Entonces, ahí fui, honrada, envidiada por mis compañeros. Claro, claro. Y nada, y la primera noche realmente eso era un lío ingobernable, habían armado como camarillas y era como un juego, un grupito por acá, el otro por ahí, hacían que los cuidadores vayan para un lado, o sea, era un caos que las chicas disfrutaban. Entonces, después de la cena, cuando empezó todo este lío, como siempre, yo las llamé y les dije, escuchen, yo estoy solo unos poquitos días, sé contar unos cuentos de terror maravillosos. Si en, no me acuerdo tantos minutos, están todas en la cama y pasan el control de que yo voy a controlar si se lavaron los dientes y las manos, les cuento un cuento de terror. Bueno, no sabés cómo cambió el ambiente. ¿Y funcionó? ¿Comenzó a funcionar o todavía te la hicieron difícil? No, funcionó al instante. Funcionó al instante. Y bueno, y a 2 o 3 saqué de la cama porque no se habían lavado los dientes o las manos no me daban el perfume suficiente como haber usado suficiente jabón. Imagínate las medidas de higiene del momento. Y todas las demás desde la cama decían, apúrense, apúrense, porque les había dado solo unos minutos. Bien, hoy me arrepiento muchísimo, pero fue súper efectivo. Hoy me arrepiento, ¿por qué? Porque las chicas después contaban que de puro miedo no se animaban ni ir al baño de noche. Imagínate, no lo volvería a hacer nunca más, Claro, claro, claro. pero en ese momento, En ese con momento y para una jovencita con los recursos que tenías vos, porque tenías que 18 años o algo sí, así. Claro, justo alrededor de 18, sí. claro, uno Pero sabe ahora pensando en como maestro, digamos, que invocar el miedo nunca es algo bueno, ¿no? Porque no, realmente lo que uno logra con eso es un dominio, pero realmente eso no ayuda a nada, sino todo lo contrario. Pero claro, no es lo mismo tener 18 años que la edad que uno tiene después. claro, sobre todo porque el miedo se graba en el alma, ¿no? Y después hace que uno sea más manipulable, que tenga mucho más, que hacer mucho mayor esfuerzo para llegar a sí mismo, etcétera, ¿no? O sea, nunca más lo haría. ¿Sabés que se agravó la situación? Porque después el pabellón de los varones vino diciendo, bueno, ellas que se portan mal les cuentan cuentos de terror y a nosotros, así que terminé contando primero a las niñas, porque era así seguía siendo como el pabellón rebelde, y Ajá. después a los varones. Cuando Y ahí volví, me ¿sí? interesa esto que decís, cómo se van hilando algunas cosas, porque Sí, evidentemente había algo de tu vocación docente negada que estaba ahí, ¿no? sí, sí, y además, ¿sabes qué? Me producía mucho placer. Y cuando yo volví a la escuela, me llamó el director y me dijo, yo ya sé que vos no vas a, que lo último que vas a hacer en tu vida es ser maestra. Pero, si por esas cosas de la vida que a veces pasan, yo te pido que escuches mi propuesta, no me la respondas, solo escuchala bien. El día en que sí decida ser maestra,
yo tengo acá esperándote el puesto de director del internado. Tan Eso, jovencita eras. y tanta visión este hombre, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, eso me interesaba, porque eso también era como ser un poco mamá, que era lo que yo había sido para mis hermanos. Porque mi mamá siempre estaba embarazada de otro niño, y a mí me tocó mucho ocupar esos roles. Me ocupó y yo sabía, yo los conocía, yo sabía qué recursos tenía que usar para uno, para el otro. Claro. Era como algo que me resultaba conocido. Y tenía siempre mucha compasión con el que sufría. Y había varios niños y niñas en ese campamento, no, en ese internado, que se le veía en la carita, se le veía al caminar, la ausencia de padres, la tristeza de estar en un lugar así. Claro. Y me ocupé lo que pude, y yo pensaba, esto sí es otra cosa que ser maestra, esto sí que me interesa, pero no, pero no. También, pero no, porque mis padres me habían llevado a una entrevista laboral en una empresa óptica que era Carl Zeiss, como secretaria, y mi padre me había dicho que, bueno, yo tenía que salir a trabajar. Así que viernes terminó la secundaria, lunes empecé a trabajar. Wow. Empecé a trabajar como secretaria y por esas cosas de la vida rápidamente llegué a secretaria ejecutiva. Y un día volviendo en tren me dije, no, 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 no. Estar las mejores 8 horas del día, y más por el viaje, 10 horas, al servicio de una cosa que no tiene ningún sentido para mi vida, que es ir a la mañana, hola, hola, ¿cómo está? Y ver, a ver qué cartas vienen, cómo es la correspondencia. Eso no me permite ni ser creativa, ni desarrollar mis propias ideas. Por lo tanto, también llevaba libros que tenía en el cajón del escritorio, que abría, leía y cualquier cosa cerraba disimuladamente. Total, eso ya lo había ensayado en la secundaria. Todo de contrabando. Así es, todo de contrabando, pero sustancioso. Claro, claro, claro. Bien, y ahora viene otra cosa muy interesante. Yo durante toda mi vida desarrollé como una, no sé si desarrollé o traía, como una intuición y jugaba con esa intuición o como sea, pero también le tenía mucho respeto a ese campo porque yo veía y percibía que ahí pasan cosas que no podía controlar. Pero eso tiene importancia para este hilo porque yo cuando volvía del trabajo, así como un juego, decía, a ver, ¿quién me escribió hoy? Y eso era importante en esa época, queridos chicos, porque la forma de comunicarnos era a través de cartas. Las cartas eran como para ustedes el mensajito del internet, pero había que esperar mucho. Y a veces el correo andaba, a veces no andaba. Y entonces esto de volver del trabajo e intuir, ¿quién me escribió? Hay carta para mí, ¿no? Y entonces percibí que sí, y tenía todo un sistema, a ver, de mi amiga, de mi otra, de mi abuela. De mi abuela jamás me escribió. Uy, pensé, no me está funcionando la intuición. Y entonces llego a casa y digo, hola, hola, ¿hay carta para mí? No. Viste, me está fallando. Pero también esta certeza interna, hay carta. Y entonces vuelvo a repreguntar, ¿no hay ninguna carta para mí? No. De la abuela no llegó nada. Mi papá diciendo, la abuela vos sabés que no escribe. Y mi mamá, sí, bueno, llegó una, pero igual no te va a interesar lo que escribió. Bueno, el escándalo de un adolescente, otra vez leyeron mis cartas. Y después Claro. del escándalo, ¿dónde está la carta? En la basura. Voy a la basura y esa única carta que me escribió en toda la vida mi abuela era en realidad una tarjeta en la cual había pegado y recortado cuidadosamente un pequeño anuncio del diario alemán que decía: se abre una nueva carrera de maestra bilingüe alemán-castellano, 2 años y medio. Y yo dije,
Esto es. Mi mamá y mi papá me dijeron, pero de maestra, ¿ese cambio cuándo se dio? Claro. Qué interesante, que hubiera llegado 2 meses antes, no me hubiera interesado. Y algunos meses más tarde, tal vez, no sé, llegó en ese mismo momento. Y la única carta, y mi abuela escribió al lado del anuncio, cuando leí esto, mi querida, pensé mucho en vos. Claro. Si esto no te sirve, tiralo a la basura y pensá, esta viejita abuela ya está desvariando. Te quiere mucho tu abuela Ana. Ujú. Entonces, llamé por teléfono, me dijeron que quedaba una vacante, pero que no quedaban becas. Que igual me presentara, porque bueno, a veces con las becas sucede que alguien que recibe después se le complica y la devuelve. Primero me tuve que aguantar una filípica de mis padres, que si hubieras aceptado aquella vez que los directores que tenían razón, o sea, ustedes los jóvenes se dan cuenta en una situación que les debe ser conocida de otra Y en manera. este tiempo de cuarentena me imagino que un poquito más, ¿no? Los padres nos ponemos... Pero sí, bueno, contanos, y entonces, ¿cómo es? ¿Qué cambio sucede ahí? Bueno, no sé, una cosa interna, una certeza, y yo siempre me fui manejando en la vida por estas certezas, aun cuando fueran ilógicas. Yo sabía una cosa, ahí iba a estudiar. Entonces, mi padre, que no se sentía bien por decirme que no había dinero para eso, y que además yo tendría que trabajar, porque ya dependía la casa del dinero que yo traía. Yo lo único que le dije es, ya se va a organizar todo, papá. Yo sé que eso es. Y entonces él me llevó hasta a tener la entrevista y paró en el viaje en una iglesia, se bajó, me pidió que bajara y fue a rezar. Fue muy emocionante ver a mi padre ahí adelante frente al altar arrodillado, y yo bastante nerviosa, vamos, vamos, que tengo la entrevista, y en un momento me cansé, le dije, papá, basta, yo ya sé que lo voy a hacer, no necesitas rezar. Bueno, llegamos, la entrevista salió toda muy bien, pero estaba el tema del pago. El dinero. Fuimos a casa y 2 o 3 horas más tarde suena el teléfono para mí, que eso también fue toda una historia hasta que en mi casa hubo teléfono. Y por supuesto no lo podíamos usar, y por supuesto recibir una llamada como jovencita era algo extraordinario. Y entonces era el director del Instituto Goethe, y para decirme la feliz noticia de que una chica de Misiones que había recibido beca, se le complicaron las cosas y la devolvía. Y si bien había otros que habían pedido beca, él por una intuición quería otorgármela. Así Yo que colgué se el sumaron teléfono. ahí intuiciones, ¿no? Tu certeza individual, que sabías ese era tu lugar, no importaba cómo, no sabías cómo, pero iba a estar allí, y también la intuición del director diciendo, yo quiero que ella sea, que seas vos, ¿no? Bueno, te cuento otra sorpresa para vos seguramente, y los chicos tal vez también. El nombre de este director Ajá. era Rodolfo Steiner. No, Rodolfo Steiner. Ya Jorge Steiner para lo que viene después hubiera sido mucho, pero Rodolfo Steiner. increíble. Increíble, como, son como pequeñas pistas que uno puede decir que es casualidad, pero tal vez Perlas, no. ¿no? Perlas en Sí, el camino. sí. Bueno, y allí en esa, o sea, era en el mismo lugar donde era la escuela Goethe, me llamaron para también un poco de envidia de mis compañeras, me llamaron muchas veces para hacer suplencias, que era nada más que cruzar un pasillo. Y también la directora rápidamente me dijo, quiero ya decirte que tenemos reservada una vacante para vos. Pero yo no quería. Yo no quería porque para mí esa escuela era la escuela de niños ricos, que ya lo tenían todos, suponía yo, porque también estábamos trabajando en las villas y tratando de luchar por una justicia social. Y lo último que quería hacer
era maestra para ricos. Yo quería ser maestra para los niños pobres, para ayudarle a las madres, para incentivar lo que cada uno lleva en sí. Bueno, y quiero decirles también que trabajé en una fiambrería para ganarme el dinero que tenía que llevar a casa y todo eso, pero era feliz por un futuro, pero muy infeliz por lo que tenía que estudiar. Yo no entendía lo que estudiábamos, no me interesaba. Me preguntaba cada rato, ¿qué tiene que ver esto con los niños? Tuvimos psicología hasta el tercer año de vida, pero se suponía que me estaba preparando de maestra, etc. O sea, fue un gran sufrimiento para mí, porque entendía que no tenía nada que ver con la vida. Bueno, finalmente llegan las últimas semanas de clase, casi todos los exámenes ya estaban aprobados, y en una clase de educación física hacíamos este juego de tirar hacia arriba al que cumplía años, y al hacerlo se desmoronó el grupo que estaba abajo sosteniéndonos, y yo caí de cabeza y tuve una conmoción cerebral, lo suficientemente seria como para estar totalmente con medicamentos en reposo absoluto, y eso hizo que perdiera la oportunidad de empezar como directora de aquel internado en Cardales. Y cuando, bueno, estuve más o menos en situación laboral, la única escuela que estaba ahí, que me tomaba bajo, o sea, con cualquier posibilidad, era la escuela Goethe. La de Yo lloré, ricos. la de ricos, yo lloré contra Dios y contra... Pero fue tan importante para mí, Santiago. Y Úrsula, en ese momento, ¿qué te preguntaste? ¿Por qué a vos? ¿La injusticia de la vida? ¿Qué cosas recordás de esa edad en ese momento tan especial para vos? Porque uno, claro, cuando pasa el tiempo puede decir, ah, mirá qué importante fue por lo que vino después. En ese momento, ¿cómo estabas? Bueno, imagínate, imagínense chicos, todo me parecía una injusticia. Haber sido la hermana mayor, la única, haber tenido que pasar por escuelas que no me interesaban, donde mis primos contaban de que, bueno, tenían un que otro profesor súper interesante y súper buenísimo. Yo entendía que eso no me pasaba, no sé si no era que me pasaba, pero yo entendía que no, que estaba como condenada por el destino. Y sobre Claro. todo yo sentía que tenía alas para volar, y sentía que aún ahí donde más o menos se me abrían puertas, no podía volar. Esa era mi sensación. Ese volar que yo, bueno, tenía en muchos sueños recurrentes, soñaba que volaba, y ese volar que yo intuía, porque aún a escapadas me subía sobre todo a los álamos en punta, a la parte más alta, porque, bueno, era ahí arriba, era con aire, era con libertad. Pero hay una parte, hablando de aire y libertad, hay una parte que sí les quiero contar cortito a los chicos, que les va a parecer, chicos, como de otro planeta. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Sí? ¿Sí? Que es que tres de mis compañeras de estudio no, dos, eran de Bariloche. Y entonces, claro, me invitaban a ir a Bariloche. Y teníamos tres amigos que eran del centro atómico. Y nuestra ficción era subir a las montañas. Subir a las montañas con las zapatillas y la ropa de siempre, claro. Pero lo muy interesante es que no había comunicaciones. Para llamar a Buenos Aires había que ir a uno de esas cabinas, y la primera pregunta es, ¿hay conexión? No, hoy viene mala. No, mañana tal vez. No, está viniendo una tormenta, así que no hay. Y entonces, claro, era haberse ido de Buenos Aires y cada tanto una comunicación llena de ruidos y que se cortaba diciendo estoy bien, todo bien. Y ir a las montañas, bueno, adiós, adiós.
las mochilas cargadas a donde quisiéramos, con un viejo Citroën que tenía uno de los chicos, que cuando era montaña abajo, o la ruta iba hacia abajo, era una delicia, y según la subida que venía después, había que bajarse o había que empujar, pero éramos muy felices. Claro. Esa felicidad de estar completamente libre, con la responsabilidad de que si nos pasaba algo, nadie se iba a enterar, y la posibilidad de discutir, discutir, discutir. Y lo más importante de esa época para mí fue que buscando cuál es la quinta dimensión, cuál es la quinta dimensión. Nosotros los jóvenes tenemos que encontrar la quinta dimensión. Llegamos después de mucha discusión a que la quinta dimensión debe ser lo humano. Lo que le falta al mundo como para terminar de tener coherencia era la dimensión humana. Eso también iba a ser después muy importante para mi vida, porque bueno, nos leíamos de todo, a todos los filósofos. Nuestras discusiones eran verdaderamente muy, muy interesantes. Digo hoy. Claro. ¿Y qué edad tenías en ese momento aproximadamente, Úrsula? Tenía 24, 23, 24. Y sin Mientras embargo, duraba. todavía decís, leíamos a los filósofos. ¿Cómo ves ese momento en relación a este momento de los jóvenes? Es decir, pareciera hoy como si en la filosofía, en la ciencia, en el mundo también cotidiano no hay una búsqueda para los jóvenes, no hay respuestas, ¿no? Pero esto de lo humano, de la quinta dimensión, aparece como algo que sigue siendo una pregunta para mí. Sin embargo, ¿crees que en relación a tu momento ahora es más difícil buscar algo así o siempre universalmente fue difícil encontrar estas respuestas? No importa el tiempo, digo. Sí, yo creo que hay algo grande que nos ayudó. Mirá lo que voy a decir, que fueron las dictaduras. Porque las dictaduras nos despertaron, por lo menos algunos. Y que quiero agregar algo que me olvidé, que me parece importante. ¿Por qué el trabajar en una escuela para ricos fue tan importante en mi vida? Porque ahí conocí la tremenda pobreza de los niños ricos, la tremenda soledad, que tenían de todo a disposición, pero muchos de ellos, puedo contar historias desgarrantes de la soledad, del abandono, teniendo todo y no pudiendo revelar. Y nosotros sí podíamos revelar porque había un enemigo ahí. Y una forma de revelar era ocuparnos de todo lo que estaba muy prohibido. La imagen de hombre estaba muy prohibido. Claro. La dimensión del hombre estaba muy prohibida. Y a eso también se agrega que había que conseguir ciertos libros a través de ciertos Claro. canales secretos, que yo me había ido de mi casa con un escándalo, no solo de mi familia, de los vecinos, porque una jovencita no se va de su casa, salvo que tenga algún tipo de amoríos indecentes, etcétera, etcétera, etcétera. Wow, claro. Pero, Un pero yo mundo muy podía leer. distinto, porque hoy aparentemente encontramos en los jóvenes todo permitido, ¿no? No hay algo, es por esto que decís de la dictadura y de estas pautas culturales que quizás te permitían sacar una fuerza interior para rebelarte, y hoy tenemos tanto acceso a tantas comodidades que uno también se pierde, ¿no? Sí, por eso yo creo que el obstáculo en la vida, en toda nuestra vida, el obstáculo es importantísimo. Porque tenés esto, ¿no? Como el niño que se quiere parar, si no tiene algo que le ofrezca la posibilidad de, frente a esto, erguirte, es difícil. Yo creo que lo tienen mucho más difíciles los jóvenes de hoy. Una, porque no tienen así algo que les haga de obstáculo. Y lo segundo es que la industria del divertimento es tan accesible. El celular, la tablet, lo que sea, toda esa tecnología
Es una fuerza distractora que los tira para afuera. ¿Los tira Ahora, para afuera de dónde? De este conectarse allí donde tienen toda la riqueza, donde tienen toda la posibilidad de decidir, toda la posibilidad de ser cada día un poco más ellos mismos. Y les sacan esta posibilidad de controlarse, esta posibilidad de ser ellos mismos. Y porque es como un ensayo, es como un órgano, la función hacia el órgano. Si todos los días me tengo que preparar y todos los días me tengo que poner a mí misma lo que quiero hacer, porque lo que me ofrecen y piden hace que se revele mi interior, eso hace de mí una persona con otra fortaleza para enfocar el futuro. Uno. Y segundo, me hace una persona con menos necesidades artificiales. Porque frente a lo que siento que necesito, me puedo repreguntar, ¿de veras lo necesito? A ver, Ursulita, porque ya hace mucho tiempo vengo ensayando ese diálogo conmigo. me vienen dos cuestiones ahí. Hace un tiempito les mandé a los chicos, ahora en la cuarentena, un poema de Rabindranath Tagore que se llama Mi propia riqueza, ¿no? Y entonces en el poema él cuenta todo lo que miraba hacia afuera frente a la pobreza material que él tenía, ¿no? Y cómo veía los jardines de los otros, hermosos, hasta que alguien golpeó su puerta y pudo ver su propia riqueza, ¿no? Y cómo esa cosa de, en estas distracciones que vos decís continuamente que tenemos, los seres humanos, no solo los jóvenes, los seres humanos de este momento, donde Netflix, por ejemplo, es inagotable, donde lo que pasa en la pantalla también lo es, es muy difícil encontrarse uno y decir, no, pero esto yo no quiero hacer, yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Y ahí me viene también que a pesar de todo, digamos, esta cuarentena es una excelente oportunidad, porque a veces pienso en esta situación de, bueno, ya estoy agotado de estar conmigo o de estar divirtiéndome vacíamente con algunos de los aparatos, y si eso me ayuda a querer volver al encuentro personal y humano con mis amigos, realmente es una excelente oportunidad, ¿cierto? Sí, es muy importante, pero como vos decís, hay un continuo gratuito que en realidad nos permite meternos a vivir una vida irreal, una vida que no es nuestra y que además, como vos decís, si uno es verdaderamente sincero, te deja vacío. Son muy pocas las películas que, en mi caso, o sea, yo parto de mí, donde yo digo después, acá hay algo que me ayuda a pensar. Acá hay una situación que me gusta como no dejarla ahí, sino seguirla, unirla de alguna manera a mi propio mundo interior. Claro, claro. Úrsula, y siguiendo en tu vocación docente o en el camino de vida después de los 24, ¿dónde encontraste, digamos, que todos esos anhelos y esas certezas y esas intuiciones que vos tenías empezaron a tomar, digamos, un protagonismo en el que vos dijiste, acá sí estoy haciendo lo que yo me propuse, o lo que yo intuí que era mi misión? Sí, muchas gracias. Vamos a dar un gran salto ahora, ¿no? Porque pasan varias cosas muy interesantes, sobre todo en Europa. No, y hay una parte de Europa que quiero contar. ¿Por qué voy a Europa? Porque aquí toda el movimiento contra los militares incluía la violencia. Y era algo que no iba conmigo. Yo había vivido violencia familiar en carne propia, y yo lo que les decía a mis amigos es, si para poder luchar en contra, y digamos que ganemos con la violencia, ¿quién nos asegura que una vez que se hayan apartado los militares, no sigamos con violencia? Si ensayamos violencia, no veo en mí la posibilidad de después dejarla de lado. Por lo tanto, me fui de este país de porquería para no volver nunca más. Y ahí me dije, muy bien, ahora estoy sola, no tengo excusa.
Enseguida conseguí un muy buen trabajo, muy bien remunerado, y dije, ahora puedo comprobar para mí qué significa esto de vivir la vida como ser humano. Y como tenía estas intuiciones, tenía un método de poner el mapa de Europa delante mío y empezar a hacer así, es acá, y empezar a decir, a ver, es enero, febrero, marzo. Y así me hice un plan de un recorrido. Las primeras vacaciones en Thésée, que se escribe Taizé, sur de Francia, yo no tenía la menor idea, iba solo guiada por la intuición. Es una gran iglesia supraconfesional, que abajo tiene muchos pequeños, como si fueran nichos de diferentes religiones, y los que viven arriba son sacerdotes, o sea, los que viven como artesanos en el pueblo son sacerdotes de diversas religiones del mundo. Que ahí abajo cada uno tenía su nicho para festejar el rito de su religión, pero que arriba se reunían solo con una túnica blanca, en una iglesia redonda, con solo almohadones, y frente a cada almohadón un libro de cánticos y una vela, y se reunían todas las tardes y todas las mañanas para rezar en conjunto. Y el público podía estar como atrás, sí, en esa rueda mayor. Resulta que Frère Roger era el iniciador, que era como hermano espiritual de la Madre Teresa de Calcuta. Y ahí conozco jóvenes que me llevan, bueno, a diversos lugares de Europa, y en estas intuiciones, cuándo y dónde, llego hasta Findhorn. Y a partir de ahí, en Findhorn por primera vez, bueno, alguien me pregunta si me voy a quedar a vivir y yo digo, no, porque esto es como una isla de santos y yo no estoy hecha para eso. Yo estoy hecha para la trinchera, para la primera fila, para luchar. Yo quiero volver a la Argentina y quiero volver a ser docente. Y él me dice, bueno, no, y entonces le pedí un maestro. Y quiero contarle esto a los chicos. Le pedí, tuve una entrevista personal, le pedí por favor un maestro. Yo tenía en ese momento unas tarjetas porque era, se supone, que alguien importante en la empresa. Le pasé y le puse atrás el número de teléfono de la Argentina porque ya había decidido interiormente, en cualquier momento vuelvo. Ajá. Y entonces le dije a este hombre, si usted sabe de algún maestro, mire, acá le dejo mi tarjeta con el número de teléfono y por supuesto que voy a pagar la llamada. Bueno, se desenvuelve la charla y él dice, a propósito, ¿usted quería un maestro? Sí, le dije yo, sí, por favor, porque voy a estar sola en Buenos Aires y necesito este movimiento espiritual. Y entonces él dice, mire, justamente acá tengo la tarjeta, y me pasan así, mi propia tarjeta, y me dice, y hasta tiene el teléfono con cobro revertido. Santiago, no sabés el odio que le tuve a ese hombre. Porque lo que Y él me estaba dijo, diciendo mire, es, no, no, ¿cómo? lo que estaba diciendo es, sos tu propia maestra. Exactamente. Y yo le decía, pues yo le discutía y él me decía, no, no esté tan enojada, porque aprender con un maestro es aprender con una muletilla. Pero aprender a caminar solo es lo que va a necesitar para estar ahí al frente en la trinchera, que a él le causó mucha gracia. Ese sí que fue un gran maestro para vos. Pero cuánto tardé en darme cuenta, Santiago, no te cuento. Y ahí él me mencionó la pedagogía Waldorf. Pero, como pasó muchas veces en mi vida, no lo escuché. Pero sí lo escribí en mi diario. La pedagogía Waldorf, una pedagogía que se relaciona con lo espiritual. Me lo olvidé completamente, eso pasó al Lo olvido. dejaste dormir un tiempo. Sí, creo que tenemos poquito tiempo, ¿no? Para Sí, responder sí. tu pregunta. No, Entonces, pero estamos. Bueno, un ratito ¿sí? todavía tenemos, sí. Ok. Yo volví entonces a la Argentina, muy interesante porque, muy interesante, pero es otra historia. Vuelvo a mi escuela, que era la escuela Goethe, y había aprendido mucho en Europa, en cuál es la ley, ¿no? Que en estas intuiciones
resulta que encontré que no nos pasa nada que no tenga una razón profunda. No nos pasa ni un semáforo, nada que si yo soy sincera y hago un autoanálisis, tenga realmente, esté como cronometrado. Y ahí entendí dónde queda mi libertad, si cada semáforo, si cada persona que me encuentro cumple un rol. Y ahí descubrí en el cómo, en cuán consciente yo podía ser frente al semáforo, preguntándome, ¿y esta pausa para qué es? Para no apurarme, para reflexionar, para mirar a mi alrededor, para escuchar. Y eso fue como muy importante. Y volví a mi escuela con gran alegría para todos, pero una mañana me desperté y tenía delante mío claramente dos caritas de mis alumnos. Y en ese momento supe lo que estaba haciendo de verdad. Supe que los estaba quebrando interiormente para adaptarlos al sistema. Supe que estaba mal usando el cariño y el amor que me tenían y el esfuerzo que hacían para adaptarlos al sistema. Y eso me conmovió hasta las lágrimas, y sobre todo viendo que eran los dos más sensibles, y dije, no quiero ser maestra, ya no, hasta acá llegué, a pesar de que había sido muy feliz como maestra. Y a pesar de que muchas veces la directora venía, pedía permiso, se sentaba atrás para participar de la clase, para estar presente. Y a veces venían los chicos a decirme despacito, la señora directora está llorando. Sí, les decía yo, tranquilos, que es solo porque se emocionan de lo lindo que ustedes están trabajando. Y sin embargo, en ese momento de ver esas caritas, yo dije, no, 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 hasta acá llegué. Y entonces, Santiago, mi intuición me decía, viene algo grande, Úrsula, viene algo importantísimo, Úrsula. Bueno, ¿qué hice yo? Me compré todas las guías del estudiante, pensé que era así un cambio, un nuevo estudio, una nueva profesión, y no lo encontré. Me pedí guías de estudiante de Europa, hasta de Estados Unidos, donde mi inglés no era tan bueno, pero bueno, algo grande, ¿dónde? ¿Dónde estaba? Y como tenía que trabajar, acepté la invitación de una escuela que ya hace rato me iba llamando la atención, porque era o muy positivo o muy negativo lo que escuchaba. Era la escuela Rudolf Steiner de Florida, que también tenía alemán, yo era maestra de ambos idiomas, necesitaba trabajar de las dos. Había escuchado y había visto en exalumnos que habíamos echado de la Goethe cómo volvían. Y por el otro lado lo que escuchaba era que era una secta, que los chicos solo jugaban, que hacían lo que querían, que no había autoridad, que a todos los aprobaban. Y eso, claro, no me gustaba. Y entonces acepté una entrevista que era de lo más rara para mí. Y yo me decía, pero igual siento que es por acá. Yo solo era por un año hasta que viniera eso nuevo, grande. Y bueno, puedo contarte muchas cosas de lo que me pasó en las diversas entrevistas, que yo decía, pero yo soy una maestra. Y en la escuela Goethe me fue muy bien. Y siempre traté de comprender las cosas. ¿Por qué acá no entiendo nada? Pero nada. ¿Por qué todo me parece re loco? No tienen aparatos para enseñarle a los chicos la vida, ni retroproyector, ni video no había, ni diapositivas, ni se pueden pasar películas. ¿Cómo les voy a enseñar? Bueno, esto fue así con mucha rebelión hasta mi primer día de trabajo, en primer grado, que tenía que en 90 minutos enseñar la recta vertical. 90 minutos, Santiago. Yo en la otra escuela, en 45, enseñaba la recta vertical, la horizontal, la curva abierta, cerrada, y terminaba en un ejercicio. 90 minutos. Pero algún día te contaré qué pasó. ¿Qué pasó dentro mío con 90 minutos recta vertical?
Y al final del día, un niño que sale corriendo y dice, mamá, hoy aprendimos la recta vertical, como si le hubiera enseñado el teorema de Pitágoras. El entusiasmo, ¿no es cierto?, frente a otros modos, a otras formas de enseñar. De entusiasmo, de respeto por la individualidad, de utilizar las cosas simples que nos hacen abrir los ojos para la maravilla del mundo en la que vivimos. Esto de poder oler, de poder sentir, de poder mirar, de poder gustar la vida, que en definitiva, cuando uno llega a mi edad, sabe que por ahí va la riqueza. Y no solo eso, Santiago, sino el de, desde tan pequeños, ayudarse mutuamente, ir y levantarse cuando uno llora porque le cayeron unos puntos del tejido, decir, espera que yo te ayudo. El de poder verlos vibrar en esta relación también cuando se pelean, de ver cómo se puede aprender de cada cosa que nos ofusca, y también de la valía de los cuentos, de los mitos, de las narraciones. Y ahí yo me acordaba de cómo me sentí martirizada cuando mis hermanitos no se dormían y estaban así atentos al cuento y no querían que terminara. Y le encontré acá una dimensión pedagógica Claro, extraordinaria. claro, claro. Úrsula, y decime, en este tiempo, bueno, empezaste de jovencita como maestra Waldorf, ¿y cuánto tiempo estuviste? Y contanos alguna anécdota de esas, o dos si querés, una que te haya realmente puesto en jaque y otra que te haya iluminado el alma. Sí, no tan jovencita, porque era así muy prolijamente a los 27. Si uno conoce las leyes de la vida, bueno, ¿no? Justo a los 27. Y Justo. muy interesante lo que la vida me permitió vivir antes para llegar ahí. Sí, tal vez un momento que me conmocionó mucho fue que había un varón bastante rebelde, o sea, había muchos que pensaban que tenía que irse de la escuela, que hacía así, muchas cosas que en realidad, una vez que uno conocía la biografía, eran claras porque sucedían. Y este niño estaba verdaderamente como un niño profundamente enamorado de una de las niñas. Era muy inteligente, era muy inteligente. Y entonces, como, bueno, no siempre podía estar sentado detrás de ella, porque los maestros los solemos cambiar de lugar, una vez que le tocó estar sentado adelante, era tan grande ese amor, que le había hecho toda una galería de espejitos para poder verla. Y a ella no le gustaba para nada, claro. No le daba nada, ni la palabra, ni el saludo, porque para ella era terrible. Bien, por supuesto que todos los profesores y maestros se quejaban de él, y otra vez había como hubo un gran problema porque ella se quejó frente a un maestro de que él estaba haciendo cosas para mirarla, y entonces él se enojó mucho y hubo como una gran contienda, y me llamaron como maestra de grado a intervenir, y entonces yo estaba en realidad ya con pocos recursos, porque había llamado al papá a que viniera los sábados, lo había llamado a él a que los sábados escuchara un cuento. Y era un amor de niño, pero era tan difícil lo que vivía su alma, que claro. Entonces ese día, después de hablar con él, y él se quedó con otro maestro, yo entré como preocupada al aula, y los chicos me preguntaron qué me pasaba. Y dije, les voy a contar lo que pasa. Lo que pasa con Ricardo, que ustedes también se están quejando tanto, es que él quiere con toda su alma ser amigos de todos ustedes. ¿Y quién quedó como amigo? Yo los entiendo muy bien,
pero tal vez quiera contarles que él en verdad quiere ser amigo, que en verdad él quiere estar con ustedes, quiere que también lo vayan conociendo más, y no solo lo que hace, sino lo que es. Y le hablé también a la niña. Le dije que en realidad cuando uno es grande, uno está muy contento que un muchacho la quiera tanto. Aunque uno tenga que aprender las formas de decirle, yo te entiendo, pero yo no siento lo mismo y te pido que no me molestes. Y seguro que si le podés pedir bien, él que te quiere tanto, también va a poder encontrar la forma. Entonces, bueno, tuvimos la clase sin Ricardo, y cuando terminó la clase vinieron 3 de los varoncitos así como más líderes, y me dijeron, Úrsula no me decían, señorita Úrsula, quédese tranquila, que nosotros nos vamos a ocupar de Ricardo. Cuando volvieron, y me produce otra vez lágrimas, cuando volvieron, me dijeron, necesitamos una ayuda, necesitamos que Ricardo pueda sentarse entre nosotros dos. Bueno, y a partir de entonces este niño tuvo la posibilidad de ir cambiando, claro, no fue del día a la noche, pero fue un momento muy importante para él. Claro. Y cómo es de importante que uno pueda ver eso que otros no ven en ese niño, ¿no? Porque creo que el mayor hallazgo que nos trae la pedagogía Waldorf es realmente poder mirar con interés al otro, al niño, al que está frente a mí. Y, y a veces no es tan fácil, ¿no? Cuando las situaciones son un poco espinosas, uno reacciona muchas veces, se quiere sacar un problema de encima o no comprende lo que le pasa al otro y sin embargo, si uno realmente se pone en ese lugar de poder observar, aparece una cosa totalmente nueva, ¿no? Un regalo nuevo aparece. Así es. Sí. Así es. Y esta visión de la pedagogía Waldorf también, que no son los maestros los que enseñan, ¿no? Y cuando uno logra despertar algo así es maravilloso. Si hay tiempo, tengo otra anécdota que puede ser muy interesante para los chicos. Sí. ¿Sí? Y Para los chicos hacemos no. la anécdota y finalizamos, si querés. Bueno, cierto día, ahora hace muy poco, me llama uno de mis exalumnos y me pide una entrevista. Ajá. Y entonces, bueno, nada, yo le decía, no, es como un encuentro. Y entonces me dice, maestra, yo tengo que contarte esto. Él era en ese momento asesor para grandes inversiones en un banco muy importante en Nueva York. Y me dijo, maestra, yo te debo mi carrera. Bueno, sí, qué alegría, pero yo solo era de primaria. No, maestra, yo te quiero contar por qué te la debo. ¿Te acordás cuando en 7º grado hicimos el Gran Teatro? ¿Te acordás que nosotros hicimos papelitos, qué rol nos gustaría hacer, qué rol no nos gustaría para nada? O sea, eran más preguntas. Y entonces cuando vos definitivamente nos dijiste qué rol le tocaba a cada uno, después te acercaste a mí y me dijiste, vos estás triste, ¿no? Y yo te dije, no, no. Pero al ratito volviste y dijiste, yo sé por qué estás triste. Porque vos querías uno de los roles centrales. Y vos y yo sabemos que vos lo hubieras hecho fantástico. Pero vos mira a quienes les tocó. Para ellos es para la vida, es importantísimo que lo logren. Maestra, y ese día recuerdo cómo volví a casa. Volví tocando así los cercos y las puertas de la vereda, diciendo sí, 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 sí. Porque ese día me di cuenta que yo tenía algo especial. Y a partir de ese día aprendí a ser amigo. Y por eso
hoy tengo el puesto que tengo, porque cuando llegan los grandes inversores, yo lo que les pido es que me inviten a cenar a su casa con toda su familia presente. Y entonces ahí yo me doy cuenta en dónde de veras quieren invertir. Bueno, Santiago, terminamos llorando muchísimo y yo lo que le dije fue, yo no me acuerdo para nada. Si esa fui yo, hoy a la noche me voy a felicitar. Pero Claro, también lo que me dio es la responsabilidad que tenemos siempre, siempre. seamos maestros, profesores o no, frente a otro ser humano. Que esas pequeñas cosas que entre todo el barullo y las cosas vamos haciendo sin mucha conciencia, pueden ser tan profundamente importantes. Ujú, ujú. Y bueno, solo decirte que puse todas mis fuerzas en que haya un centro para formar maestros Waldorf acá en la Argentina y fundamos el seminario pedagógico, que trabajé muchísimo en mi vida, que a la mañana era maestra de grado, a la tarde 3 veces por semana profesora de alemán en la secundaria y a la noche, todos los días de la noche, seminario, pero también viviendo con esa plenitud que te da, que encontraste aquello que viniste a hacer en este mundo. Parece que fui muy buena con lo que conté y todo, pero no. También metí la pata hasta acá, también me arrepentí, también me di así golpes contra la pared, cómo y otra vez y por qué, pero es parte de la riqueza de la vida. Así es como uno profundamente aprende a vivir. Ujú, ujú. Bueno, queridos jóvenes, espero que algo de esto les ayude, que algo de esto les sea útil para reflexionar. Y si me dejas, Santiago, quiero darles 2 consejos. Por favor, No, no hay claro que que dar sí. consejos. ¿Cómo? Claro que sí, por supuesto. Lo que les quiero acercar es, confíen en ustedes, confíen, por favor, aprendan a escuchar para adentro. Escuchen lo de afuera, sí, es muy importante. Vienen cosas de afuera, pero sobre todo, úsenlo para hacerse muy amigos de ustedes mismos. Porque esa fortaleza es la que los va a guiar a lo largo de la vida. Y la otra cosa es, vean muy bien cuál es el objetivo profundo de la profesión que van a elegir. Porque hay ahí afuera muchos que los están esperando a ustedes, especialmente a ustedes, y que hay algo que ustedes pueden decir o hacer que nadie más en el mundo puede hacer. Y que aunque vengan miles que digan y hagan lo mismo, hay algunos seres humanos ahí que si no viene por el canal de ustedes, no les llega. Y esa es una maravillosa, gran responsabilidad, porque nos muestra que todo tiene sentido, que estamos en una red en lo que yo pienso y siento, y el impulso de mi actuar no es arbitrario, sino que actúa en el entorno, así como cuando uno tira una piedra a un charco, en círculos que uno no puede ni imaginarse hacia dónde va. Por lo tanto, puedo empaquetarlo casi como el ruego, casi como el pedido en esta vida, bueno, difícil que les toca, claro, porque ustedes tienen la fuerza, si no, no sería tan difícil. Sean auténticos, sean ustedes mismos, y eso es una conquista que no es fácil, que tal vez sea la más difícil de todas las tareas. Pero ánimo, y si algún día alguno me necesita, bueno, ya va a encontrar ya va a saber dónde encontrarme. Con mucho gusto estoy. Y agradezco tanto esta entrevista. Santiago, y te comprometo que me lleves un día a conocerlos. Hecho, está Mirarles en hecho. los ojos. Está ¿Cómo? hecho, así será, así será. Bueno, Te muchas gracias. agradezco enormemente, Úrsula. Un No sabés abrazo. con qué alegría y cómo te agradezco. Gracias. A Adiós, vos. chicos. Un abrazo. Adiós. Adiós, adiós.
día, querida Úrsula.